de este teorema número 1 está dividido en 9 puntos principales. Y de hecho, estos 9 puntos principales son bastante similares a los axiomas de los números reales. Solo que aquí en lugar de trabajar con números reales, estamos trabajando con funciones reales de variable real. No sé si ustedes recuerdan que comúnmente en los axiomas de los números reales utilizábamos mucho el símbolo que tenemos aquí mostrado, que significaba conjunto de los números reales. Aquí lo que vamos a ocupar mucho es el símbolo de S. ¿Qué significa S? S va a significar el conjunto de funciones reales de variable real. ¿Sí? Son funciones reales de variable real. ¿Sí se acuerdan por qué hemos dicho que se llamaban funciones reales de variable real? ¿Alguien lo recuerda? Porque abarca la solución de todos los números reales. ¿No? Porque habíamos dicho que el conjunto de partida y el de llegada, o sea, dominio y rango, iban a ser conjuntos de números reales. Por eso decíamos que estas eran funciones reales de variable real. ¿Sale? Ahora vean lo que dicen estos puntos de este teorema. El primero les dice, si f y g, imagina que f y g son funciones reales de variable real. Por eso dice, si f y g pertenecen a S, o sea que f y g son funciones reales de variable real, las que tú quieras, cuando tú las sumes, dice pertenece a S. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes dos funciones reales de variable real y las sumas, lo que vas a obtener por respuesta va a ser una función real de variable real también, ¿sí? Vas a obtener eso como respuesta. Este es el análogo a A1 y M1, digamos. O sea, cuando tú tenías, bueno, sería el análogo nada más a A1, que sería el de estabilidad o cerradura. No sé si se acuerdan que decíamos si tienes dos números reales y los sumas, te da como respuesta un número real. Aquí es lo mismo. Si tienes dos funciones reales de variable real y las sumas, la respuesta es una función real de variable real también. También tenemos aquí lo que es la conmutativa, que también podemos hacer la suma de f más g o g más f. Tenemos también la asociativa, que podemos ir agrupando con paréntesis en sumas, según nuestra conveniencia, con tres o más funciones reales de variable real. También aquí existe el elemento neutro, el neutro aditivo, que sería la función constante 0, que tú se la puedes sumar a una función real de variable real y no te la va a afectar, va a seguir siendo la misma función real de variable real. Por ejemplo, es como si tuvieras f de x es igual a la función identidad de x, y tienes la función también que es la constante que es igual a 0, pues si tú la sumas x más 0, sigue siendo la función identidad de x. A eso se refiere este cuarto punto. Quinto punto, es igual a la ley de estabilidad o cerradura, pero para multiplicación. Te dicen, si tú tienes dos funciones y las multiplicas, el resultado sigue siendo otra función real de variable real. Igual es la conmutativa. Puedes hacer f por g o g por f, no pasa nada. Tienes la asociativa también en productos. Y también aquí tienes el elemento, en este caso, neutro multiplicativo, en este caso el neutro multiplicativo. Si tú observas aquí el elemento neutro multiplicativo es la función constante 1. Puedes multiplicar cualquier función por 1 y te va a seguir saliendo la misma función. También tienes el punto 9. El punto 9 es el análogo a la distributiva, que combinaba la multiplicación con suma, que era multiplicar término por término, o verlo por factorización. Analizando todos estos puntos, que son los mismos que los reales, por nada más que en lugar de números reales son funciones, hay dos que hacen falta. ¿Cuáles creen que son los que hacen falta? Los Y los inversos, relacionados. Los la inversos, suma y la exactamente. multiplicación. Exactamente, falta el inverso aditivo y el inverso multiplicativo es lo que hace falta. Pero ¿por qué no están aquí? Porque si ustedes recuerdan los axiomas de los números reales, nos decía que todo número tenía un inverso aditivo único y un inverso multiplicativo único. ¿Por qué decíamos que era, por ejemplo, el inverso aditivo era único? Porque si tú tuvieras, por ejemplo, el número real 3, su inverso aditivo era menos 3, para que 3 menos 3 nos diera el 0. Era lo que exigía. Sin embargo, aquí en funciones, el inverso aditivo y el inverso multiplicativo no es único. ¿Por qué? Porque las funciones pueden adquirir diferentes valores según los números reales que tú sustituyas. Por decir algo, imagínate que yo tengo la función identidad x. ¿Cuál creen que será su inverso aditivo para que este diera 0? Menos x. Menos x. Exacto. Menos x. Muy bien. Y no habría ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo te dijera valor absoluto? También puede dar 0. Porque ¿qué pasa si x vale 3? Si x vale 3,
Aquí quedaría 3 menos valor absoluto de 3 y esto va a seguir siendo 0. Ya le encontré otro inverso aditivo, no solamente fue la función identidad, también fue la función valor absoluto. Y así sucesivamente puedes tocarte con estas situaciones, que puedas encontrar más de una función que al restársela a otra diferente te la convierte en 0. Y lo mismo ocurre con los inversos multiplicativos, por eso aquí se dice que los inversos multiplicativos y los inversos aditivos, hablando de funciones, estos no son únicos como sucedía en los números reales. No son únicos, ¿sale? Ahora, la resta ya la habíamos tratado el día de ayer, que simplemente era cambiar el más por el menos, pero nos faltaba tratar lo que era la multiplicación, la división. La división, ¿cuál va a ser la forma en que se va a calcular? Va a ser esta que estás aquí observando. F de x entre g de x va a ser la forma en que se puede calcular una división entre funciones o un cociente de funciones. Puede ser con pares ordenados también, puede ser con reglas de correspondencia, sí, pero ¿cuál va a ser la variación con respecto a los que vimos ayer? ¿Cuál va a ser el dominio en el caso de un cociente? Y eso te lo tengo aquí mostrado en la parte de abajo. El dominio, cuando tenemos funciones, o sea, cocientes, va a ser primero la intersección de los dominios. No sé si recuerdan que el día de ayer yo les decía, las operaciones con funciones, ¿dónde se podían hacer solamente? ¿Dónde se podían hacer solamente? En la intersección de En los dominios, ¿no? dominio Exactamente, en la intersección de los dominios. Solo ahí se podía hacer. Lo mismo ocurre con la división. También solo se puede hacer la intersección de los dominios porque es donde en teoría ambas existen. Por eso se pone esta primera parte. Pero se agrega una condición más. Por eso se pone el tal que. Porque se está agregando otra condición. ¿Cuál es esa otra condición que se está agregando? Que el elemento que está en la parte de abajo sea una cantidad diferente de 0. ¿Por qué debería ser una cantidad diferente de 0? porque la división entre cero no existe, como lo vimos en los números reales. Exactamente, no está permitida esa división entre 0, por eso no está permitido esta parte, por eso se agrega una condición más. Bueno, antes de que avancemos, ¿te apellidas? Duarte Fuentes. Muy bien, o sea, cuando tú des el dominio de una división, sí va a ser la intersección, pero de la intersección me vas a sacar los números que ocasionen que el de abajo se convierta en 0. Me vas a descartar esos números, ¿sale? Para que me entiendas mejor esto, vamos a hacer este pequeño ejemplo que tengo aquí mostrado. Este ejemplo. Nos dan la función como pares ordenados y nos piden determinar la función f sobre g. Muy bien, entonces sacamos otra vez los dominios. Dominio de f. En este caso el dominio de f va a ser 1, 2, 3, 4. Dominio de g sacamos ahora. Su dominio va a ser 0, 2, 3, 4. Sacamos la intersección. ¿Cuál sería la intersección aquí? 2, 3 y 4. De 2 al 4. Exactamente, 2, 3 y 4, exacto. Muy bien. Ahora, pero, como estás trabajando con un cociente, o esa es la intención, trabajar con un cociente, vas a ver de una vez que el que va a quedar abajo es g, según lo que nos está pidiendo este ejercicio. Verifica si alguno de los elementos que forman parte de la intersección, alguno de ellos ocasionará que g se convierta en 0. ¿Qué piensan? Sí, el 2. El 2, exacto, el 2, vean, el acompañante del 2 es 0. ¿Qué indica eso? Que hace que se convierta g en 0. Por lo tanto, para que tú des el dominio de f sobre g, tienes que descartar de la intersección al número que está ocasionando que g se convierta en 0. En este caso, 2. Por eso se pondría 3,4 nada más. Por eso es el dominio de f sobre g. ¿Sí me entendieron por qué ese es el dominio de f sobre g? Sí. Una pregunta, profe. ¿Por qué el 2? ¿Por qué había eliminado el 2? Porque si te das cuenta, el ejercicio te pide que determines f entre g. O sea que g va a ser la función que va a estar abajo. Y recuerda que no podemos permitir que en un quebrado el de abajo se convierta en 0 porque genera una indeterminación. Y si tú te das cuenta, en la intersección aparece un 2. Si te vas a g, el 2, su acompañante es un 0. Quiere decir que al evaluar a g en 2, la respuesta es 0. Eso quiere dar a entender el par ordenado. O sea, que el 2 ocasiona que g se convierta en 0. Y como es un quebrado y g está abajo, debemos descartar entonces a ese 2. Por eso de la intersección yo quité al 2 y solo dejé a 3 y 4 y mencioné, este ya es el dominio de f sobre g.
para que evitemos las indeterminaciones. Y eso es lo que me está dando a entender esta parte. El dominio de f sobre g es la intersección, pero descartando los valores que el de abajo se convierta en 0. O sea, esta parte nada más. No sé si me entendiste ya. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos. Falta encontrar f sobre g. ¿Cómo va a quedar esta parte? Vamos a tener, bueno, f sobre g va a ser igual a lo siguiente. Los pares ordenados va a ser de la forma x, f de x dividido entre g de x. Tal que x, ¿de dónde voy a poder tomar los valores de x? De los dominios de f con g. Exactamente, del dominio de f sobre g, que es 3,4. ¿Sale? Entonces empezamos a sustituir los valores. Primero va el 3, quedaría entonces 3, f de 3 dividido en g de 3, abrimos paréntesis, ahora sería 4, f de 4 dividido entre g de 4. Ahora sería esto 3, ¿cuánto vale f de 3? 5. 5. ¿Y g de 3? 2. 2. Pues sería coma. Ahora va 4, f de 4. F de 4 es 6, ¿no? Exactamente. ¿Y g de 4? 1. No. Ya pongo aquí 6 entre 1 es 6, ¿no? Pues aquí ya no lo tenemos que arrastrar. Entonces los pares ordenados que representan a f sobre g, que es una nueva función, es 3,5 medios, 4,6. Esos son los pares ordenados y esa es la respuesta. ¿Sí me entendieron? Sí. Sí. Bien, entonces parece que ya no hay tanto problema con los pares ordenados. Pasamos con lo siguiente, que son la construcción de funciones más complejas. Vamos a empezar a realizar operaciones con funciones con reglas de correspondencia, pero esas funciones que van a aparecer con reglas de correspondencia son más complejas que las funciones especiales que vimos el día de ayer. Recuerden que esas funciones las llamamos especiales porque a partir de ellas se construían funciones más complejas. Estas funciones especiales eran x, valor absoluto, raíz cuadrada, constante y máximo entero. Vamos a construir una de las funciones que son un poquito más complejas, que es una de las más conocidas. Se les conoce como polinomios. Vamos a trabajar entonces con esa que es de las más conocidas, ¿sale? Ahora, vean lo siguiente. ¿Cómo se construye o qué es un polinomio? Un polinomio surge cuando se realizan ciertas operaciones con la función constante y la función identidad. O sea, tienes dos funciones. Tienes a la función identidad, que es x, digamos, y de x igual a x, y tienes a la función constante c. Vas a realizar operaciones con estas dos funciones. ¿Qué operaciones? Solamente las siguientes: sumas, restas y multiplicaciones. Nada más. Sumas, restas y multiplicaciones entre estas dos funciones, la identidad y la constante. ¿Sale? Al realizar operaciones que son sumas, sustracciones y multiplicaciones entre la función constante y la función identidad, surge la función conocida como función entera o simplemente polinomial. A las funciones polinomiales también se les llama funciones enteras, pero casi no es común escucharlas con ese nombre. Por lo general simplemente les decimos polinomios o función polinomial. Ahora, vean, presten atención. Ahorita les enseño cuál es la forma del polinomio. Si voy a realizar puras operaciones entre la función identidad y la función constante, habíamos dicho que al hacer esas operaciones iba a surgir una nueva función que es el polinomio, ¿sale? Pero si yo les digo, ¿cuál es el dominio del polinomio? ¿Qué podrían decirme? ¿Cuál sería su dominio? Recuerden, cuando hago operaciones con funciones, la función que resulta de esa operación es una nueva función. Y el dominio de esa nueva función siempre que era la intersección de los dominios de las funciones que participaron en la operación. ¿Sí se acuerdan de eso que habíamos dicho ayer o ya no? Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso y que el polinomio se construye con la función identidad y la función constante mediante operaciones, ¿qué dominio debería tener ese polinomio que es la función que resulta de hacer operaciones con las otras dos? La respuesta es todos los reales. ¿Por qué? La función identidad, cuando vimos funciones especiales, habíamos dicho que su dominio es los reales y de la función constante los reales. Si haces sumas, ¿cuál es la respuesta? Del dominio, reales. ¿Por qué la intersección real con real intersección? Pues los reales.
Si haces productos, sigue siendo reales. Si haces restas, sigue siendo los reales de intersección. Es por eso que se dice que el dominio de un polinomio es el conjunto de los números reales. Entonces, a partir de este momento, cada vez que yo les pregunte cuál es el dominio de un polinomio, ustedes tienen que responder el conjunto de todos los números reales. Ahora, ya sé cuál es el dominio, ya sé cómo se construye, qué forma tiene el polinomio. El polinomio tiene, por ejemplo, una forma como la que estás observando aquí. Observa las características. Tienes a la función identidad, tienes x cuarta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una x cuarta, que la función identidad se multiplicó 4 veces x por x por x por x, x cuarta. Tienes una constante multiplicando, no pasa nada. Habíamos dicho que era constante, podía multiplicarse con la identidad. Tienes restas, puedes tener sumas, pero date cuenta también cómo las potencias de x siempre son números enteros positivos. Porque como la función identidad es la que se está operando, siempre van a salir enteros positivos en los exponentes. Esta es la forma de un polinomio. Y estos polinomios también se pueden clasificar de acuerdo al grado. ¿Qué es el grado? Simplemente es la potencia más grande que observes en las x. En este caso, la potencia más grande que observo es un 4. Por lo tanto, podríamos decir que es un polinomio de grado 4. Si, por ejemplo, yo les mostrara una expresión como la siguiente, g de x es igual a 2x cúbica más 3x, ¿qué opinan? ¿Esto será un polinomio? Sí. Sí, porque solamente son sumas, ¿entre quién? Identidad y constante y multiplicaciones, por eso hay una x cúbica. Es un polinomio. ¿De qué grado sería? Grado 3. Grado 3. Grado 3, exacto. Ahora, si te das cuenta, lo que sigue, esto que está aquí también es un polinomio porque sigue siendo operaciones entre constante y función identidad. Mientras cumplas eso, es un polinomio, aunque también la podemos encontrar con el nombre de ecuación lineal. Se le llama así porque el grado de este polinomio es 1, pero sigue siendo un polinomio. También puedes encontrar con la potencia 2, es decir, las clásicas que decimos, esto es una función cuadrática, pero también sigue siendo un polinomio. Y la gráfica de la que está aquí es una recta y la gráfica que está aquí es una parábola, pero siguen siendo polinomios. Y como siguen siendo polinomios, ¿cuál debe ser su dominio? Todos los reales. Todos los reales. Exactamente, todos los reales. Entonces, ¿hasta aquí les queda claro cuál es el polinomio? Es importante que lo identifiquen porque es el más fácil de trabajar. ¿Todo bien? Sí. Bien, siguiente función. Es muy importante, sé que a lo mejor se hace mucha teoría, pero sí tienen que memorizar cuál función es cuál, porque si no, nunca van a sacar bien los dominios. Ahora, la siguiente función se le conoce como función racional. La función racional es aquella que se obtiene al dividir dos polinomios. O sea, la función racional es simplemente el cociente entre dos polinomios. Por ejemplo, yo te podría decir, tengo el polinomio, pues este que está aquí, 3x menos 2, y se lo divido entre x cuadrada más 2x más 1. ¿Qué opinas? ¿Se están dividiendo dos polinomios? ¿O no se están dividiendo dos polinomios? Sí, por lo tanto, se dividen dos polinomios, se llama función racional. ¿Sale? Función racional es el cociente de dos polinomios. Este es un ejemplo de una función racional. Y aquí te tengo otro ejemplo. 3x cuadrada más 4 sobre x menos 1 es el dominio de una función racional. Ahora, pero es un ejemplo de una función racional. Ahora la pregunta sería, ¿y cuál es el dominio de la función racional? De entrada, como es el cociente de dos polinomios y tú sabes que el dominio de este polinomio es los reales y el dominio del polinomio es los reales, recuerda que lo que les había dicho, cuando realizas operaciones entre funciones, el dominio de la función resultante es la intersección de los dominios de las funciones que participaron en la operación. Entonces tú aquí dirías, bueno, reales, intersección con reales, pues los reales, ¿no? Y por eso aquí te dice, el dominio de tu función racional, que en este caso la estoy representando con Q, es todos los reales, pero una condición te agrego. ¿Cuál es? Que tu polinomio de abajo siempre sea diferente de 0. Y si es que algún número de los reales hace que tu polinomio de abajo se convierta en 0, tienes que descartarlo. Veamos ejemplo aquí. Aquí tienes esta función racional y tienes el polinomio x menos 1 abajo. ¿Qué opinas? ¿El polinomio x menos 1 hay algún número que haga que al asignárselo a x se convierta en 0? 1. Sí. El 1, ¿no? 1. Entonces, de los reales, que recuerda que es menos infinito, infinito, notación de intervalos, tienes que descartar al 1. Por eso es que se dice que el dominio de esta función racional es de menos infinito hacia 1, unión, porque sigo avanzando, 1 hacia infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos los reales excepto el 1. Ese es el dominio de esta función racional. ¿Sí les queda claro cuál debe ser el dominio de una función racional?
Sí. Bueno, pues seguimos. Siguiente función. Se les conoce como funciones irracionales, pero también son fáciles de identificar. ¿Por qué? Las funciones irracionales son aquellas donde además de que intervengan sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, como en los polinomios pasados, intervienen los radicales, es decir, las raíces. Y se dan cuenta, aquí te tengo 3 ejemplos de funciones irracionales. Tengo la raíz de x cuadrada, función irracional. ¿Por qué? Porque aparece una raíz. Siguiente, aparece una raíz cuadrada e inclusive aparece una raíz cúbica, pero sigue siendo radical, una función irracional. Aparecen más raíces, función irracional, etcétera. Entonces, ¿sí pueden identificar cuándo podemos decir que tenemos una función irracional? Cuando aparezcan los radicales, ¿sí lo notan? Sí. 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 Igual, entonces, date cuenta de algo. Entre más cosas tengas en tu función, más detalles hay que cuidar que se cumplan. Por ejemplo, en el 2, en la función 2 que te puse aquí de ejemplo. La parte de abajo, como es un quebrado, ¿se puede convertir en 0? No, porque un quebrado no puede quedar dividido entre 0. Entonces hay que cuidar que la raíz cúbica de abajo no se te haga 0. ¿Y qué te hace 0 esta raíz cúbica? Cuando x valga 3 medios, porque 2 por 3 medios es 3, 3 menos 3, 0, raíz cúbica de 0, 0. Por eso aquí te está diciendo que x es diferente de 3 medios, para que no se convierta en 0. Ahora, las raíces te dije que solo aceptaban valores positivos o el 0. Por eso es que aquí te dice que x sea mayor o igual que menos 1, para que esta raíz siempre se mantenga como 0 o positiva. Entonces, date cuenta, entre más elementos tengas, más cosas hay que cuidar. Y ese es nuestro objetivo, que no importa que nos coloque, nosotros seamos capaces de encontrar el dominio. O sea, qué valores sí te aceptaría. Entonces, esta es una función irracional. Entonces, recuerdas, tenemos las especiales, que ya las vimos, las polinomiales, que son los polinomios, dominio los reales, las racionales, que es cociente de 2 polinomios, que dominio es los reales, excepto los que conviertan a polinomio de abajo en 0, y las irracionales. ¿Cuál es el dominio de una irracional? Pues aquí no te puedo decir una regla general porque tienes que cuidar qué elementos hay. Por ejemplo, si es un quebrado, que las raíces se mantengan positivas, que las raíces, las cúbicas, por ejemplo, ahí no les afecta el negativo. Aquí no hay una regla general porque hay que ir cuidando varios detalles. Esto, conforme la experiencia, vas a ir agarrando cómo sacar el dominio. Pero eso es cuando vayamos haciendo ejemplos. Ahora, siguiente. Se supone que vimos, como les dije, los polinomios, las racionales y las irracionales. Estas 3 funciones se comprimen o se juntan en una sola categoría, y esa es la categoría que se llama funciones algebraicas. Las funciones algebraicas son todas estas que te acabo de decir: los polinomios, las racionales, las irracionales, incluso hasta podríamos incluir las funciones especiales también aquí dentro. Entonces, ¿sí les queda claro que todas estas funciones se juntan en una sola categoría que se llaman funciones algebraicas? Sí. ¿Sí? Y de hecho, ustedes, si observan la parte de aquí abajo, les doy una función que lleva sumas, lleva multiplicaciones, lleva potencias, lleva quebrados, lleva raíces, pero como sigue cumpliendo todas las características de lo que puede incluir una función algebraica, también la puedes llamar función algebraica, ¿sale? De hecho, si tú tienes un polinomio 3x más 2, también le puedes decir, esto es una función algebraica, y en teoría estarías bien, solo que cuando estamos hablando de polinomios es mejor decirle que es un polinomio para que recuerden rápidamente su dominio, ¿sale? Es muy raro decirle función algebraica, pero también le puedes decir. Solo ten en cuenta que las funciones algebraicas juntan a todas estas. Ahora, ¿hay funciones que no sean algebraicas? Sí las hay, y esas funciones se clasifican en otra categoría que se va a llamar funciones trascendentes. Las 2 categorías madres son funciones algebraicas y funciones trascendentes. ¿Cuáles son las funciones trascendentes? Son las trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, etc. Las exponenciales, la clásica e a la x, a la x. Las logarítmicas, logaritmo natural, logaritmo de base 10, logaritmo de base 7, etc. Todas esas funciones son las trascendentes. Entonces son 2 categorías principales, algebraicas y trascendentes. ¿Sí les queda claro esa parte o no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar primero con las algebraicas. Hasta que terminemos de dominar las algebraicas, vamos a pasar con las trascendentes. Por lo cual vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a determinar el dominio de la función que tú puedes observar aquí en pantalla. Vamos a encontrar, vean lo que te dice. Quiero que encuentres el dominio y la regla de correspondencia de f más g, de f menos g, f por g y f entre g. ¿Está bien? Y ahí te dan las funciones f y la función g. Vamos a ver qué tanto pusieron atención. Martínez Velázquez, ¿se encuentra? Sí, profe, presente. Bien, esta. Observa la función f, esta que está aquí. ¿Qué tipo de función me dirías que es?
Trata de recordar, lo repetimos como 6, 7 veces. Profe, ¿puedo participar? Sí, dime qué tipo de función es. Es racional algebraica. Sí la puedes llamar algebraica, pero si somos más específicos, como acabas de mencionar, racional. Exacto, es una función racional. ¿Cómo te diste cuenta que era una racional? Bueno, primero dime tu apellido para que te ponga tu participación de ese rato. Porque lleva Pues porque sumas está dividiendo, ¿no? y restas. Pues, porque es una división entre polinomios. Bueno, ¿quién había hecho lo de racional primero? ¿No te apellidas? Castillo Pérez. Castillo Castillo Pérez. Pérez. Pues tenías -1 y ya no tienes ese negativo, ya te lo quitaste. Gracias. Sí, sí es una racional, exacto. ¿Por qué? Pues porque se están dividiendo dos polinomios así de fácil. Dos polinomios, pues racional. Ahora, bueno, vamos a sacar entonces, como voy a hacer una operación, Oxeva, voy a obtener f más g y quieren que les dé su dominio. Cuando yo saco una operación entre dos funciones, ¿cuál es el dominio de esa operación? ¿Les había dicho? Todos los reales. No. No, ahí es la unión de los dominios de... La de intersección, ¿no? De las dos Intersección. funciones. Exactamente, la intersección de los dominios de las dos funciones. ¿Según te apellidas? ¿El que dijo intersección? Esa fue la palabra clave. Espinosa Cruz. Exacto, lo que dijo su compañero, la intersección de los dominios de las funciones. ¿Cuáles funciones? Pues las que van a participar en tu operación. ¿Qué funciones van a participar en la suma? La función f y la función g. Entonces sacas su intersección. Pero para sacar la intersección, ¿qué necesitas? Sacar el dominio de cada una de ellas. Entonces vamos a iniciar sacando el dominio de f y luego el dominio de g. Empezamos con f. Sacamos dominio de f. ¿Cómo lo voy a representar? Como lo teníamos aquí, vean. Voy a utilizar esta notación que está aquí mostrada. Esta que está aquí, donde dice de su índice q igual a x pertenece a los reales, voy a poner esta notación. Diríamos, como es una función racional, podríamos decir, el dominio de esta función f es x pertenece a los reales. ¿Por qué se dice x pertenece a los reales? Porque como son dos polinomios, sabemos que los dominios de estos polinomios son los reales y que su intersección sería los reales, pero la condición es que el que se encuentra abajo, que en este caso es x cuadrada más 7x más 12, sea una cantidad diferente de 0. Por eso se plantea así el dominio. Puedes tomar números reales, pero la condición es que el de abajo siempre sea una cantidad diferente de 0. ¿Sí entendieron esta primera parte? Sí. Ahora, de los reales, ¿cómo vas a saber entonces qué números vas a descartar? Si lo único que te estoy diciendo es que no quiero que se haga 0 el de abajo. Bueno, para que tú puedas saber o para que tú puedas descartar esos números que hagan que se convierta el de abajo en 0, debes conocer qué números hacen que el de abajo se haga 0. ¿Y cómo sé qué números hacen que el de abajo se convierta en 0? Simplemente tomas el polinomio que está abajo, que es x cuadrada más 7x más 12, y me lo vas a igualar con 0. ¿Por qué lo voy a igualar con 0? Matemáticamente esto te permite encontrar o te permite saber qué números hacen que la expresión x cuadrada más 7x más 12 se convierta en un 0. Y cuando tú conozcas esos números que hacen que se convierta en 0, ya los puedes descartar de los reales. ¿Sí entendieron por qué voy a proceder igualando con 0? Sí, profesor. Sí. Entonces lo resolvemos. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero esta es una igualdad cuadrática que ya sabemos resolver. Ya lo sabemos hacer. ¿Y cómo lo factorizarían? Sería esto. Como X más qué? 3 Ajá. entre Por x más 4. Exactamente, x más 4, ¿sale? Entonces, aquí sí le podrían poner si ustedes quieren el sí solo sí, pero como les comentaba en la unidad pasada, yo ya en estos ejercicios ya no les meto el sí solo sí para ahorrar tiempo y espacio porque luego se alargan mucho. Y aquí es donde intervenía el teorema número 7, que les decía x más 3 es igual a 0 o bien x más 4 es igual a 0. Respuesta de la primera igualdad, x igual a menos 3, o también te lo convierte en 0, x igual a menos 4. Entonces, ¿cuáles son los números reales que hacen que el de abajo se convierta en 0? Menos 3 y menos 4. Menos 3 y menos 4. Exacto. Este menos 3 y menos 4 deben descartarse de los reales. Recuerda, los reales son menos infinito a infinito. Entonces, haz de cuenta, comienzas, vas a dar el dominio en notación de intervalos. Es clásico dar el dominio en notación de intervalos. Haz de cuenta que estás en la recta numérica y comienzas desde menos infinito. Aquí eres una persona que se va a empezar a mover desde menos infinito y quiere llegar hasta el infinito descartando los números que no puedes tomar. Entonces, si comienzas a avanzar tú del menos infinito, ¿cuál vas a poner aquí? Comienzo desde menos infinito y vas a poner una coma.
¿Qué número te vas a topar primero que no puedes tomar? ¿Al menos 3 o al menos 4? Menos 4. Menos 4, exacto. Por eso aquí vas a poner, coma, menos 4. Y para decir que no lo puedes tomar, le vas a colocar un paréntesis. Recuerda que el paréntesis dice, este extremo no se puede tomar. Por eso le puse un paréntesis. Pero no solo te tienes que quedar ahí, todavía tienes que seguir avanzando. Como vas a seguir avanzando, le vas a poner una U de unión de intervalos. Sigo avanzando. ¿Desde dónde sigo avanzando? Desde el mismo menos 4, pero sigo haciendo hincapié que no lo tomo, por eso le pongo paréntesis. Ahora, sigo avanzando hacia el infinito. ¿Me toparé algún otro número que no pueda tomar? Sí, al menos 3. Menos 3. Menos 3, entonces pones aquí el menos 3 y le pones un paréntesis para indicar que no lo puedes tomar. Pones una unión porque sigo avanzando desde el menos 3 sin tomarlo, pero ahora te vas a avanzar hacia el infinito. ¿Hay otro número que te vayas a topar que no puedas tomar? No. No, ya No, no. entonces ya te vas hasta el infinito. Y este es el dominio de F. Así es como se representa. ¿Sí la entendieron? Sí, sí. En esa parte no, profe. ¿La podría repetir? ¿Esto que estoy subrayando de negro? Sí. Bueno, ¿cómo le hacemos? Haz de cuenta. Para sacar ya la notación del dominio, que es en intervalos, recuerda que los reales es de menos infinito hacia infinito, ¿no? Entonces, es esta parte, por eso se creó esta recta. Tú estás aquí de pie, imagínate que eres tú el que está aquí parado y comienzas a avanzar en esta dirección, hacia la derecha. Entonces tú vas avanzando, pero cada vez que te topes uno de estos números que no puedes tomar, ahí te vas a detener. Entonces, de cuenta, sigues avanzando y te topas con el menos 4. Entonces tú dices, yo no puedo tomar al menos 4. Entonces eso lo indicas así. Comencé a avanzar desde menos infinito, coma, y me topé al menos 4 que no puedo tomar. ¿Cómo indicas que no lo puedes tomar? Con un paréntesis. Recuerda que el paréntesis dice que el número no puede ser tomado. Entonces tú ya estás aquí y no puedes tomar, pero tú dices al menos 4. Pero dices, pero debo seguir avanzando porque debo llegar al infinito. Entonces, digamos, continúas desde este mismo menos 4, pero sin tomarlo. Observa cómo dejé el espacio. Y eso lo indicas así, unión. Sigo desde el menos 4 sin tomarlo. Y por eso le pongo aquí un paréntesis y sigo avanzando, sigo mi camino. Pero me topo otro número que no puedo tomar, menos 3. Pero hago exactamente lo mismo, indico, a menos 3 llego, no lo tomo, le pongo paréntesis, pero continúo todavía mi avance, por eso le pongo una unión desde menos 3 sin tomarlo, y ya no hay ningún otro número, los únicos números que debía descartar eran estos dos, como ya no hay ningún otro número, ya me puedo seguir tranquilamente hasta el infinito, por eso puse aquí menos 3 a infinito. No sé si entendiste. Ya quedó, profe, gracias. Bien, entonces vamos a sacar el dominio de la otra racional, que en este caso la otra racional es G. Y el dominio quedaría así, dominio, pero vean cómo le pongo una G, va a ser igual, puedo tomar números reales, pero aquí ¿cuál es la condición? ¿Cuál sería la condición? De que x cuadrada menos 1 no sea diferente de 0. Exactamente, x cuadrada menos 1 sea diferente de 0, pero para saber qué números debo descartar para cumplir esto, yo debo conocer qué números hacen que x cuadrada menos 1 se convierta en 0. Por eso la igualo con 0 aquí abajo para conocer qué números me la convierten en 0 y así yo los pueda descartar. Esto es una diferencia de cuadrados. Se puede ver como x menos 1 por x más 1 igual a 0. Otra vez, teorema 7 dice x menos 1 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. La primera igualdad dice que x es igual a 1 o que x es igual a menos 1. Entonces, de los reales, ¿qué números deben ser descartados? 1 y menos 1. 1 y menos 1, perfecto. Entonces aquí ponemos, esto va a ser igual. Recuerda, cuando dices de los reales deben ser descartados, inicias desde menos infinito. Comienzo a caminar desde menos infinito. ¿Y cuál es el primer número que se van a topar que no pueden tomar? Menos 1. Menos 1. Exacto. Entonces por eso aquí van a poner menos 1. Pero para indicar que no lo puedo tomar, ¿qué le deben colocar? Paréntesis. Paréntesis. Ahora, ¿deben seguir avanzando y ahí se deben quedar? Seguir avanzando. Seguir avanzando porque todavía hay más números que puede tomar esa racional, ¿no? Por eso debemos seguir avanzando porque hay más números más adelante que puedo tomar. Sigo avanzando desde el menos 1, sigo indicando que no lo tomo y me toparé algún otro número que no puedo tomar. Sí, el 1. El 1. El 1. Entonces el 1 y le meto el paréntesis y sigo avanzando todavía. Sigo del 1. ¿Me toparé algún otro número que no puedo tomar? Infinito. Yo no. No. Entonces ya nos vamos hasta el infinito, Se ¿no? podría infinito. Exactamente. Y ahí está tu dominio. ¿Sí entendieron cómo sacar el dominio de G? Sí. Muy bien. Entonces ahora ya que saqué el dominio de G, vamos a sacar la intersección. Dominio de F, intersección con dominio de G. ¿Qué era la intersección? ¿Se acuerdan? ¿En Todos dónde? los reales.
No, la intersección es aquellos números que tienen en común ambos dominios, ¿no? En este caso estoy sacando la intersección del dominio de F y el dominio de G. La intersección es simplemente los números que tienen en común tanto el dominio de F con el dominio de G. Entonces, vete Exambasis comparando los dos dominios simultáneamente. ¿Ambos con qué inician ambos? ¿Con qué inician ambos? Con infinito. Digo, menos infinito. Menos infinito. Exacto, por eso aquí le vamos a meter el menos infinito. Le vas a poner una coma y vas a hacer lo siguiente. Ambos comienzan desde menos infinito, haz de cuenta, van avanzando ambos. Pero uno de ellos se va a topar con un número que no puede tomar todavía. ¿Cuál es ese primer número que se toparían? ¿El menos 4 o el menos 1? Menos 4. Menos 4. Entonces vas a poner aquí un menos 4 y vas a cerrarlo con un paréntesis. Pero sigues avanzando desde el menos 4. Ahora, ¿a quién me voy a topar? De todos los que no puedo tomar, tanto del G y de F. ¿A quién se topan primero? ¿Menos 3 o menos 1? Menos 3. Menos 3. Siguen avanzando al menos 3. ¿A qué número se van a topar ahora? Menos 1. Menos 1. Siguen avanzando. Del menos 1, ¿a quién se van a topar? Al 1. Al 1. Siguen avanzando. ¿Puedo ya avanzar por completo? Sí, al infinito. Infinito. Ya está, esta es su intersección. La intersección son todos los números que tanto F como G pueden tomar. Vean que en la intersección se descartaron los números que ni F ni G podían tomar. ¿Vale? Entonces, ¿sí entendieron cuál es la intersección? Sí. Entonces, este es el dominio, esta es la intersección. Ahora, te dice, quiero que me encuentres la regla de correspondencia de F más G. ¿Cómo sería F más G? Vean, F más G normalmente se representaría simplemente así. ¿Cuánto vale F? ¿Cuál es la regla de correspondencia de F? Es x cuadrada más x menos 6 sobre x cuadrada más 7x más 12, ¿sale? Esa es F más G. Bien, entonces, esa es F, perdón. Ahora le pones un más. ¿Qué le vas a sumar? G. ¿Cuál es G? G es todo esto. Entonces lo pasas, que sería x cuadrada más 7x más 10 sobre x cuadrada menos 1. Y esto ya es la regla de correspondencia, que es lo que te pedía, regla de correspondencia. Es eso, nada más es eso. Solo es colocar eso, F más G. Y alguien te podría decir, ¿y lo puedo simplificar? Sí puedes, si quieres hacer algo más, claro que puedes. ¿Cómo sería? Producto cruzado. Y ya. Multiplica los de abajo y multiplicas cruzado y lo que te dé sigue siendo F más G. Pero lo puedes dejar desde este punto. Eso ya es F más G porque solo te pide una regla de correspondencia. Nunca te dice que la simplifiques. ¿Entonces entendieron que es F más G? Sí. Pero ahora, si yo te digo, bueno, dame el dominio de F más G. Yo quiero el dominio de esa, porque esta F más G, esta es una nueva función. No es lo mismo que F y G solitas, porque al sumar F y G te están dando origen a una nueva función. Es una suma de funciones racionales. Esta es una nueva función. No es lo mismo que ellas por separado. ¿Sí entienden eso? Que F más G es algo distinto a F y a G por separados. Sí. Entonces, esta nueva función, de hecho, le puedes dar otro nombre. Si quieres, le puedes decir que sea la función D minúscula, si tú quieres. Entonces yo te digo, ¿y cuál es su dominio de esa nueva función? ¿Cuál me dirían que es su dominio? La intersección otra vez, ¿no? Exactamente, la intersección, perfecto, es menos infinito, coma, menos 4, unión menos 4, coma, menos 3, unión menos 3, coma, menos 1, unión menos 1, coma, 1, unión 1, coma, infinito. Entonces, exacto, ¿cómo te apellidas? Espinosa Cruz. Exacto, los compañeros, la intersección, nunca se les olvide eso porque sí es algo frecuente que se les llega a olvidar. Recuerden, cuando llega una operación con funciones, ¿cuál es el dominio? Pues la intersección de los dominios. ¿Por qué es la intersección? Porque este dominio que es la intersección está descartando ya los valores que no puede tomar esta primera parte y esta segunda parte. Ya aquí solo están contemplados aquellos valores que ambas pueden tomar. Y este es su dominio. ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Bueno. Y si yo les hubiera pedido F menos G, ¿qué cambiaría en esto? La regla de correspondencia, ¿en qué cambiaría? Solamente en el signo. El signo, exacto, el signo. ¿Y el dominio cuál sería? El mismo. El mismo, exacto. Y si yo les digo F por G, ahora podrían decir x cuadrada más x menos 6 sobre x cuadrada más 7x más 12 por x cuadrada más 7x más 10 sobre x cuadrada menos 1. Y esa sería la regla de correspondencia del producto. Pero, ¿cuál sería el dominio otra vez? Pues la intersección, ¿no? Ahora viene la división. Aquí sí podré confiarme que el dominio se va a quedar así tal cual. No. No, porque aquí sí va a cambiar. Porque la regla de correspondencia ahora va a ser diferente. Aquí sí ya va a afectarnos en el dominio. Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. Porque no va a dar tiempo a hacerlo ahorita. Vamos a hacer el día de mañana. Ah, no, mañana tenemos nuestro regula, ¿verdad? De reales. Creo que sí.
Entonces, van a ser los regular, exámenes los califico ahorita en la tarde, checan como a las 10, 11 de la noche, y deben estar sus calificaciones para que vean si van a presentar segunda o no. Ya si de plano saben que necesitan la segunda o porque van a salir bajos, pues ya váyanse preparando para la segunda oportunidad. Recuerden, vuelvo a repetir las instrucciones. Si no les convierta a PDF su archivo de leaks, pueden mandarlo como archivo leaks. Segunda, cuiden sus tiempos del examen porque recuerden que se cierra la plataforma, ya lo comprobaron. Tercera, si la demostración la consideran muy difícil, porque veo que sí le están poniendo cosas que ya están más complicadas que lo que viene en el manual, que se supone que nos habían prometido que iba a ser de eso, pero pues parece que nos engañaron. Entonces, algunas sí son como las del manual, pero otras sí son de una dificultad elevada. Para que yo les pueda cambiar la demostración, recuerden que el requisito es que terminen primero la desigualdad. Si ustedes terminan la desigualdad y van a hacer la demostración, pero consideran que es muy complicada, me mandan un mensaje por el chat de Teams, el chat, no correo, porque me enviaron un correo varios de ustedes y les digo que por correo no es fácil responderles porque no me llega la notificación, que sea por el chat. Entonces yo veo, me mandan, decir, ya necesito que me cambie mi demostración porque es muy compleja y me adjuntan una captura de pantalla de que ya terminaron la desigualdad para que yo valore la demostración y si veo que sí está muy complicada, se las cambio por otra más fácil. ¿Sí me entendieron eso o no? ¿Sí? También, no sé si recuerdan que en el examen hay unos recuadros blancos después de su pregunta de examen. No tienen que poner nada ahí, ¿eh? No se preocupen por poner algo ahí. A mí lo único que me interesa es lo que van a escribir en leaks. Entonces, recuerden también, son 2 ejercicios. Chequen los 2 ejercicios porque algunos de ustedes me estaban reclamando que solo tenían un ejercicio. Pues les dije, pues nada más dale clic en el número 2 para que veas tu segundo ejercicio. Entonces, tengan esa precaución. Prueben sus contraseñas porque les pasó lo que les mencionaba que se les olvidaron las contraseñas. Prueben desde hoy. Chequen que puedan entrar normalmente a la plataforma y no tengan inconveniente. La tarea pensé que se les había dado hasta el 29, pero ya me di cuenta que les di hasta el 28 y pues yo les programé la tarea para el 29. Así que pues si alguien todavía no la termina, la puede enviar todavía. No, les puse creo que hasta el 29, 28, no me acuerdo qué fecha les puse, pero ya está el evento, es que les había puesto una fecha en el grupo y creo que les di un día más. Entonces chequen si quieren en plataforma y creo que todavía les di un día más, ¿sale? Pero ya está el evento programado por si quieren subir ya su tarea. Si alguien ya la subió y quiere corregir algo, todavía está a tiempo, ¿sale? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, si nada más en el examen resolví uno de los 2 ejercicios, aún así puedo pasar, las fuerzas son los 2. No, de hecho, ven que les dije que si entregan su tarea completa o con poquitos errores que ustedes consideran, sí hice bien mi tarea. A lo mejor sí me equivoqué en unas cosas, pero en general está, digamos, aceptable, está bien. Un 50 en el examen les sirve para aprobar la unidad, que sería un ejercicio bien, digamos. Ah, ok, pero hay que enviar la tarea de una vez, Sí. ¿no? Ahorita. Sí, no tienes que fallar con la tarea. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, no tienes que fallar con la tarea. Si fallas con la tarea, ya tu 50 no te sirve. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? Todavía tenemos hasta mañana para entregarlo. Chequen en plataforma, es que no me acuerdo si les puse 29 o 28. Nada más entra a tu plataforma y ya te dice hasta qué día tienes. Ah, bueno. Es que no me acuerdo si les puse 28 o 29. Es que yo no me acuerdo. Entonces ahí chequen por. ¿Alguien más? Si no, ya les paso listo. Yo. Dime. Profe, ¿desde dónde empezaba la regla de correspondencia? ¿Mande? ¿Desde dónde empezaba la regla de correspondencia? ¿Desde dónde empieza la regla de correspondencia? ¿O cómo? En el ejercicio que acabo de ver. ¿Aquí qué quieres saber? ¿Desde dónde empezaba la regla de correspondencia? Es todo lo que te encerré en el recuadro. Esa es la regla de correspondencia. Todo esto. Está en el recuadro negro. Y también esta es otra regla de correspondencia. Está la de F por G y la de abajo es la de F más G. Esas son las reglas de correspondencia. Ok, gracias. Bueno, entonces les voy a pasar lista rápido. Tengan activos sus micrófonos para que pueda ir ahorita con el otro grupo porque ya se conectaron. Entonces sería Alcántara Vera. Presente. Plano de Lezama. Presente. Esteros Nieto. Benítez Guzmán. Presente. Roñez a los Santos. Bravo Olmos. Carrillo Mora. Castañón Aguilar. Presente. Puse la asistencia a Carrillo Mora. Castillo Pérez. Presente. Cid Hernández. Presente. Lin Villarreal. Presente. Guzmán. Presente. Domínguez Romero. Fuentes.
Presente. Abraham Valerio,